Hola, vamos a hablar un poco de la traducción científico-técnica o técnico-científica, como también se le conoce. Vamos a comenzar con este diagrama que prepararon unas colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual describen los territorios generales de la traducción. Básicamente la intención de ellas era poner ubicar a cada gente y trazar el recorrido profesional que hacían los diferentes traductores. Encontraron que muchos traductores saltaban a lo largo de su carrera, de un área a otra, o bien manejaban simultáneamente dos trabajos, un tipo por la mañana y otro por la tarde. Pero lo que quiero que vean aquí básicamente es que esto es el campo es demasiado grande, no se puede abarcar absolutamente todo. Es posible hacer literatura y tal vez derecho y tal vez traducción audiovisual, pero es imposible, además de todo eso, hacer traducción científica y hacer periodismo y hacer traducción de interpretación comunitaria. No es posible hacer todo, o al menos no es posible hacerlo bien. Este que tenemos aquí es el epígrafe de un libro de una poeta canadiense llamada Anne Michaels. Es una de las más destacadas de su país. Ha escrito varias novelas bastante buenas, y en la segunda, The Secret Vault, escogió esto para el epígrafe. Quiero señalar el segundo párrafo. Es un texto totalmente técnico, lleno de términos que un químico o un metalúrgico podrían aprobar perfectamente, y está escrito con todas las reglas de la disciplina de la química. No hay ningún término mal escrito, todo está escrito como debe ser. Técnicamente es un texto impecable. Y traigo este texto para demostrar que en cualquier tipo de texto, en cualquier campo, la traducción técnica puede surgir. En la misma forma, en medio de un contrato de compraventa de equipo, pueden aparecer los nombres o las especificaciones del equipo técnico, y eso puede ser bastante técnico, puede ser muy complicado. En la licitación de una obra de construcción puede venir las especificaciones que es necesario cumplir, y todo eso es escritura técnica, a pesar de que el documento sea de tipo jurídico, de tipo gubernamental. La traducción técnica puede aparecer en cualquier lugar y es necesario estar preparados para enfrentarnos a ella. Aunque ustedes digan, yo voy a hacer traducción financiera, yo voy a hacer traducción jurídica, yo voy a hacer traducción literaria, es muy probable que en algún momento de su carrera se encuentren con un texto de tipo técnico, y es mejor saber desde el principio cómo enfrentarlo. Okay. La traducción se clasifica de diversas maneras, según el tipo de texto, que puede ser un texto científico, un texto médico, hablamos de un texto jurídico, hablamos de un texto de derecho procesal o de derecho penal o de derecho de sucesión o de derecho naviero, hablamos de un texto de bioquímica o de un texto literario. Hay muchísimas clases de texto. Y la otra clasificación es según el medio. Si el medio es la palabra oral, estamos hablando de interpretación. Si el medio es audiovisual, podemos hablar de doblaje, podemos hablar de subtitulación o subtitulaje, que los dos términos se emplean. Y si el medio es la palabra escrita, hablamos de traducción en sí. Y en el caso de la traducción científico-técnica, bueno,
Creo que es conveniente responder a varias preguntas. Lo primero es, ¿qué es? La traducción científico-técnica es la traducción de textos que pertenecen por su naturaleza al campo científico-técnico. ¿Cuáles son? Naturalmente, como en muchas preguntas importantes de la vida, la respuesta depende de a quién le pregunten. Hay personas muy extremas que dicen, hay una clasificación muy extrema que dice que la traducción técnica es absolutamente toda la que no es literaria. Hay diversos campos. Hay otras clasificaciones. Está la humanística literaria, por una parte, la financiera económica y la técnico-científica, por otro lado. La técnico-científica que, según algunos, incluye la traducción biológico-médica y según otros, no la incluye, la traducción médica queda aparte. Esa es una discusión en la cual no vamos a entrar. ¿Quién la hace? La hacen todo tipo de especialistas, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros químicos, médicos, odontólogos. Todos ellos hacen traducción técnico-científica. Científicos, geofísicos, geólogos. Y también la hacen traductores. La pregunta que se hace muchas veces es ¿quién la hace bien? Es una pregunta difícil para la cual no tengo una respuesta fácil. La respuesta que sí puedo dar es ¿quién la hace mal? La traducción científico-técnica la hace mal aquella persona que no está dispuesta a aprender de la otra parte. El ingeniero civil que no quiera aprender lo que son las preposiciones, el uso correcto, el régimen, la acentuación del idioma español, no va a ser una buena traducción. El que no quiera conocer los signos de puntuación, el que no quiera saber la forma correcta de expresar una subordinada, no va a ser una buena traducción. El traductor, por mucho que haya egresado de una escuela prestigiada, por mucho que haya cursado un diplomado, si se niega a aprender cómo funciona un motor de combustión interna, los fundamentos físicos del funcionamiento del equipo que está traduciendo, las consecuencias de tipo biológico del fármaco en el que está trabajando, también va a ser una traducción mal hecha. En suma, hace la traducción mal aquel que se niega a aprender más. Y porque eso es una de las grandes ventajas de la traducción. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. La siguiente pregunta, ¿para quién se hace? Se hace normalmente para un cliente que quiere saber qué es lo que está ahí, ya sea para entenderlo o bien para distribuirlo. El fabricante de equipos quiere distribuir su manual en otros idiomas. Lo puede hacer. O bien, la persona que compró un equipo y le entregaron los manuales en español quiere saber cómo usarlo y le tiene los manuales en otro idioma y por supuesto también lo necesita. Y la última pregunta ya la contesté. Está en absolutamente todas partes. No hay punto en el cual la traducción técnico-científica no vaya a salir. Otro aspecto importante a considerar son las actividades del traductor técnico. Pensamos normalmente que únicamente es traducir, pero no, en realidad hay mucho más. Hay un video complementario sobre este tema que aborda los diferentes servicios que presta el traductor. Y en ese video describo estas tareas que están en su pantalla y varias otras. Este video va a venir un poquito más adelante. Ok, entonces, ¿cuáles son los campos? Como ya había esbozado, los campos son las ingenierías, las eléctrica, electrónica, mecánica, las que se imaginan y muchas otras más. O lo que son las ciencias, física, química,
comunicaciones. Y los campos especializados, artesanías, metalurgia, fotografía, comunicaciones y un larguísimo etcétera. Nuevamente, el campo es demasiado amplio y probablemente ustedes no se sientan con la confianza de hacer un trabajo en un momento determinado sobre un tema en el cual no tengan experiencia o sobre el cual no quieran aprender o el cual sinceramente les disguste. También va a haber otros campos en los cuales ustedes tengan conocimientos previos, ustedes tengan más experiencia, habilidades y que van a poder hacer mejor. El campo de trabajo es amplísimo y seguramente van a encontrar cosas que les van a gustar. Hay también campos que son combinaciones. Hoy en día, todo lo que es fotografía, en el sentido de cámaras, es una combinación de óptica y electrónica y software. Lo que es la ingeniería petrolera tiene mucho de química y mucho de geología y algo de geofísica. Y hablar también de casi de paleontología. Es un campo muy, muy amplio y en la traducción técnica, insisto, muchas veces hay combinaciones. Ok, ¿cuáles son las características de la traducción técnica? ¿Qué es lo que nos exige? Lo tienen en la pantalla. Hay que tener conocimiento sobre el campo en particular. Conocimiento para saber cuáles son las consecuencias de lo que estamos traduciendo para, en su caso, detectar un error. Y ya que tenemos los términos, ya que conocemos el campo, tener la precisión en los términos. Los diferentes campos usan diferente terminología. No hay... Y además se necesitan que sean precisos. Para eso puse esta ilustración. Si una persona se golpea o se quema en la parte del cuerpo que está entre el codo y la muñeca, puede decir de manera informal, me golpeé el brazo, me quemé el brazo. Pero estrictamente en anatomía, esa parte del cuerpo se llama el antebrazo. El brazo es estrictamente la parte que hay entre el codo y el hombro. Lo otro se llama antebrazo y cuando estemos traduciendo de medicina, traduciendo de anatomía, debemos recordar usar antebrazo. Este es un ejemplo entre muchísimos miles, millones que hay. Cada documento tiene un estilo, tiene ciertas reglas, hay moldes para los diferentes textos, tipos de texto que hay. También en muchísimos casos hay unidades de medición que vamos a abordar con más detalle un poco más adelante. Cómo tratarlas, qué hacer con ellas. Y otra cosa que es peculiar al proceso de traducción es la presencia de guías de estilo. Es decir, un documento que nos indica con precisión y sin lugar a equivocarnos cómo vamos a traducir determinado texto, determinadas palabras, cuáles son las reglas que tenemos que seguir. En el contexto, en el caso del conocimiento del campo y de la precisión en los términos, hay un ejemplo que puedo darle. La palabra washer en inglés, en el caso de ingeniería industrial, washer es la tina en que se lava algo. Pero en el caso de la mecánica, washer es lo que conocemos normalmente como una rondana.
es decir, como parte de los elementos de sujeción. Es indispensable saber qué estamos haciendo, qué estamos traduciendo, en qué campo, para saber cómo interpretar cómo traducir las palabras según el contexto. Dog es un animal de 4 patas que mueve la cola y que todos conocemos, y también en el caso de la mecánica son los dientes de un sistema, imagínense una matraca, que permiten que un dispositivo gire solamente en una dirección. Es importantísimo el contexto siempre para traducir. Ok. Aquí vamos a contar algo. Vamos a suponer que por alguna razón, esto es pura fantasía y es nada más a manera de ejemplo, que alguien descubre en un laboratorio que las hojas del plátano tienen determinadas características, muestran una determinada reacción a ciertas frecuencias del espectro electromagnético. Esto, insisto, es pura fantasía, pero nos va a servir como ejemplo. Entonces, el equipo de biólogos o físicos informa en un artículo, en una revista especializada, en un artículo científico, sobre este fenómeno que se observó y le pone el primer título. Esto es un artículo científico que cumple con determinadas normas. Vemos que, por ejemplo, hay una norma que nos indica que los nombres científicos de las especies vegetales y animales deben ir con mayúscula inicial y se deben escribir la primera palabra, la segunda, el resto no, y se debe escribir en cursiva. Este sería el título de este primer documento. Alguien describe, alguien lee este archivo, se entera y construye un modelo de antena para recoger para captar las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, a partir de las proteínas de las hojas del plátano. Entonces, se genera una patente de esto. Y una patente tiene sus propias reglas también de cómo escribirse y, por supuesto, de cómo traducirse. Y sería la segunda línea sería exactamente algo que podría ser el título de esa patente. Posteriormente, la gente de las compañías de fabricantes de celulares se enteran de esto y empiezan a desarrollar antenas para los teléfonos celulares, para los teléfonos inteligentes. Entonces, una revista especializada dentro de la industria, o bien una revista de negocios, pregunta: ¿Is the smartphone industry going bananas? To go bananas, como sabemos, es volverse loco, pero también aquí hay un doble sentido con empezar a adoptar el plátano como materia prima en algo que antes no se usaba. Aquí ya vemos un doble sentido, es un artículo periodístico, el título quiere captar la atención del lector, quiere hacer un chiste, quiere mostrar algo interesante para que el lector siga leyendo todo. Posteriormente se aísla la proteína, que nuevamente es fantasía, tiene este nombre, 3-cianopetuamilasa, y se escribe una hoja de seguridad, MDS, Material Data Sheet. Es un documento del cual tienen que enterarse, tienen que saber las personas que van a trabajar con el material, y nuevamente cumple ciertas reglas, debe tener determinado número de secciones, debe abordar determinados temas, debe indicar qué hacer en caso de derrame, muchísimas cosas. Y nuevamente tenemos un documento más, y es
y vemos que tiene sus propias reglas. Ahora, lo siguiente, continúa el trabajo y se saca un producto al mercado. Samsung, estoy inventando, saca el Galaxy 21 que tiene bioantena. Bioantena es una marca registrada y hace referencia a que la antena que va a captar las ondas de radio en este teléfono celular hipotético tiene elementos biológicos. Sigue después de la producción, alguien hace un video en YouTube para hacer un unboxing del aparato y muestra todos los accesorios que tiene. Ese es un nuevo documento visual si ustedes quieren, pero también pero que cumple con determinadas reglas, tiene sus propias maneras de hacerse. Hay un folletito en cada aparato que dice cómo utilizar la antena biológica, la bioantena que viene con el Galaxy. Posteriormente, hay para los técnicos encargados de servicio, viene un sistema, vienen instrucciones sobre cómo reemplazar y cómo afinar la antena. Este es un nuevo tipo de documentos que va dedicado a un lector especializado, un técnico que ya sabe todos los aspectos básicos de cómo abrir el equipo, cómo manejar las diversas herramientas que necesitan, los diferentes tipos de desarmadores, palancas, dispositivos de succión, todo ya lo tiene. Entonces, los diferentes modelos del teléfono, como los osciloscopios y voltímetros, él ya sabe cómo manejar todo. Y por último, también la compañía fabricante del celular hace una aplicación que se llama EasyTune para poder afinar, para poder sintonizar la antena correctamente y poder hacer los ajustes finos. En suma, tenemos toda una familia de documentos, cada uno con sus propias reglas, cada uno con sus propias reglas textuales y por supuesto con sus propias reglas para traducirse, que van a hacer que nuestra vida como traductores sea mucho más interesante. Además, esto es un ejemplo. Después va a haber, o durante todo este proceso, va a haber fichas descriptivas, va a haber descripciones de equipo, va a haber páginas web, va a haber software, va a haber interfaces, va a haber aplicaciones que va a haber que traducir, páginas web, catálogos, toda una serie de documentos que se deben traducir. Muy bien. Aquí, además de todo lo que mencioné, hay cosas que se clasifican como traducción técnica, que son documentos de localización científica, páginas web, patentes y catálogos que acabo de mencionar. Hay muchísimos documentos. Aquí señalo los instructivos y manuales. Una cosa es el manual del usuario, que está escrito para una persona que no tiene conocimientos técnicos y que hay que explicarle muchas cosas, y el manual de reparación, que es para un técnico especializado que no hay que explicarle tantas cosas. Muy bien. Aquí tenemos una tabla que nos muestra diferentes tipos de documentos. No hay absolutamente todo tipo de documentos, todos los tipos de documentos que pueda haber, y no son absolutamente todas las características. Hay ocasiones en que nos debemos tomar, en que podemos y debemos tomarnos libertades con el texto para adaptar ejemplos. Va a haber ocasiones en que tengamos que convertir unidades. Hay ocasiones en que va a depender de cada caso. Una parte importante es quién habla. Habla un yo, un nosotros, o en realidad no está hablando nadie. Quiero decir, cuando dicen nuestra compañía es la mejor,
o nuestra compañía se compromete, o yo le aseguro que bla, bla, bla. Siempre es importante saber cuándo es yo y cuándo es nosotros. El tono de voz es importantísimo. Es una de las cosas que primero debe uno tener claras. Va a ser tú, va a ser usted, va a ser una combinación de ambos. Por ejemplo, en publicidad muchas veces se habla de tú en el texto, pero en la letra chiquita, en la parte legal donde se especifican los términos y condiciones, se cambia a usted. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Hay restricciones en tamaño, nos podemos tomar libertades, podemos expandir el texto. Normalmente en un manual podemos expandirnos un poquito, no hay problema. Pero, por ejemplo, si estamos traduciendo un cómic, si estamos traduciendo unas canciones, hay un espacio determinado, la métrica, el ritmo de la música nos impone restricciones. El espacio que tenemos en el globito del cómic es el que hay y no hay más. En el caso del periodismo, nos podemos, si es una página web podemos ampliarnos, si es una página impresa, debemos respetar el espacio. ¿Qué tan importante es el incipit o incipit? Como dicen algunos, las palabras iniciales, ¿son fundamentales, sí o no? Bueno, varía en cada tipo de texto. Muy bien. Aquí mencionaba que hay mediciones, hay números, hay alturas, pesos, volúmenes, velocidades, presiones. En texto técnico va a haber todo esto. Aquí tenemos frases típicas que podemos encontrar en diferentes textos especializados. Y aquí esto nos enfrenta a varios retos. Primero, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la pendiente debe ser de 1 pulgada por cada 3 pies? ¿Qué significa esa letra en la segunda línea? ¿Qué significa esa letra después del 10? Que es la letra griega muy, que significa micro. Lo segundo es cómo se pone eso en el idioma meta. Es decir, la IU son las unidades internacionales, son las International Units. Entonces podemos ahí traducir IU como UI. El siguiente reto que tenemos es, ¿debemos convertir o no debemos convertir? Y por último, debemos hacer, ¿cómo hacer la conversión? Eso es un proceso mecánico con el cual en muchos casos podemos podemos contar con ayuda, podemos hacer Excel, podemos usar Google. Pero digamos, la parte más importante del proceso son las otras cosas. Saber qué quiere decir, saber cómo ponerlo en el idioma meta y decidir si tenemos que convertir o no. Aquí vamos a empezar con la parte de la terminología, específicamente del idioma inglés. Vemos que tenemos una palabra en español para la cual hay al menos, en este ejemplo, 3 palabras en el idioma inglés. Para nosotros puede ser un problema en hablar, a traducir documentos de este tipo. Yo me lo encontré en el caso de una grúa que habla sobre giro, pero hay que distinguirlo de giro cuando es rotación y de giro cuando la grúa va avanzando y decide dar vuelta. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que buscar sinónimos, hay que ser inteligentes y conocer el idioma para buscar otras opciones. Esto es otro ejemplo.
Estos son diferentes tipos de martillos. Cada uno de ellos es un martillo. No es lo mismo el martillo que usa el carpintero, que usa el tapicero, que el que usa la persona que pone, que rompe piedras. No es lo mismo el que pone, el que instala rieles de ferrocarril, o el martillo o el geólogo que está literalmente picando piedra para extraer muestras geológicas. Cada ocupación tiene su propio martillo, que es diferente y no es intercambiable en general con los demás. El tapicero tiene uno, la persona encargada de laminado y pintura de los autos tiene otro. Siempre son diferentes. Y todo esto es martillo, entonces debemos siempre investigar cuál es el término correcto para lo que estamos buscando. Y esto que hay, van a tener que acercarse mucho para ver, son algunos ejemplos de términos especializados. Muchos de ellos son cognados. Condensate, por ejemplo, es un cognado para condensar. No hay, para condensado, quiero decir, no hay mucho mayor problema. Pero para eso necesitamos tener acceso a fuentes especializadas. Otra cosa que ocurre con muchísima frecuencia, no es exclusivo de la traducción técnica, pero ocurre con muchísima frecuencia, se presenta con muchísima frecuencia, son las siglas. Aquí hay que distinguir, es una clasificación temporal, es una clasificación necesariamente arbitraria. Las siglas del gobierno, las que son de un ámbito especializado, de una industria, de una ocupación especializada, o dentro de alguna empresa. Todo el mundo se vuelve loco cuando le dan la oportunidad de crear sus propias siglas. Y para nosotros, los traductores, eso representa un reto, porque hay siglas que se van a traducir. ADN es la traducción de la sigla DNA, desoxyribonucleic acid, ácido desóxido ribonucleico. El EKG es el electrocardiograma, ESG. FBI es FBI, no se traduce, es una institución del gobierno estadounidense y no se traduce. IoT es algo que a veces se traduce y a veces no, depende un poquito del gusto del cliente. Es el Internet de las cosas. SaaS es algo que como traductores vamos a ver mucho por la naturaleza del software especializado de traductores, por las tendencias que hay ahí y por lo que tengamos que traducir. SaaS es software como servicio, software as a service. KGB es una sigla de algo, de una institución en ruso, y que viene de un idioma que no usa el alfabeto latino, como el caso del inglés o el español, sino el alfabeto cirílico. Entonces, ¿cuáles son las reglas para traducir, para transliterar esto? Nuevamente, no hay reglas fáciles, no hay cosas que seguir, únicamente hay una costumbre. Aquí hay también una cuestión importante, en la cual se van a encontrar ustedes diferentes posturas. Se van a las famosas palabras por sus siglas en inglés, que se ponen paréntesis después de explicar una sigla. A mí en lo personal no me gustan mucho, hay quien las pone siempre, pero yo señalo al menos 2 excepciones en las cuales no se debería poner, o que al menos no me gusta que se pongan. En primer lugar, cuando el lector es una persona que está en Estados Unidos, un hispanohablante en Estados Unidos,
que le digan que algo es por sus siglas en inglés, va a decir, claro, el mundo que me rodea está en inglés. ¿En qué otro idioma quieren que sea el origen de las siglas? Y la otra excepción es cuando se presenta en un título. Si el título es, pongamos por caso, How to Light with LEDs, cómo iluminar con LED. No podemos poner diodo emisor de luz por sus siglas en inglés, porque eso va en el título y eso se va a reproducir en el índice. Y eso nos va a entorpecer mucho tanto el índice como el encabezado. Expliquémoslo en la primera oportunidad. En los títulos, recomiendo que esas palabras por sus siglas en inglés no se incluyan. Otra cosa importante, las siglas en español no se ponen en plural. Es un LED, diodo emisor de luz, 2 LED, 5 LED. No son 5 LEDs. Ocurre también con la terminología del inglés que hay palabras que se pronuncian casi igual y se escriben casi igual, pero que significan cosas diferentes. Break, breaker, biker, baker, big, bike. Cada una de estas significa cosas diferentes. Y aquí tenemos los significados de cada uno de ellos, ¿sí? El big, que es el pico. El biker, que es la persona que anda en motocicleta. El beaker, que es el vaso de precipitado que se usa en el laboratorio de química. Bike, que es la bicicleta. Breaker, que es el disyuntor, un tipo de interruptor. Baker, que es la persona que prepara el pan, o el panadero, propiamente. Y el brake, que es el freno, que lo tenemos abajo a la izquierda. Puede ocurrir que en los términos especializados, en un área especializada, las palabras tengan significado diferente de lo que tengan en el habla común. Pig es un animal que todos conocemos, que tiene reputación de sucio, es un animal de granja. Sin embargo, en petróleo es un dispositivo que se mete dentro de un oleoducto y que es arrastrado por el flujo del líquido dentro del oleoducto y va limpiando todo el interior del tubo. Tiene proyecciones como antenas, y a medida que va recorriendo los kilómetros de oleoducto, va limpiando y arrastrando todas las cosas todos los depósitos que se incrustaron. También en el petróleo existen sistemas de válvulas que se ponen uno encima de otro y se llaman Christmas tree. Spitting no significa escupir en el habla común, pero en minería es el desconchado, es el que se quiten por efectos de abrasión, se elimina una capa del material. El material queda, por decirlo en español de México, queda cacarizo, ¿sí? El play en mecánica, en el habla común es juego, pero en mecánica se usa juego o huelgo. Es el espacio libre que hay entre dos piezas que permite que dos piezas se deslicen una sobre otra. Si el huelgo es demasiado grande, queda demasiado holgado y no hay sujeción. Si el huelgo es demasiado pequeño, las piezas tal vez no se puedan mover y no se puede deslizar una sobre otra. El prime mover, que es una cosa, que es un término filosófico, es el motor inicial que
es Dios. Es el responsable de todo lo que se mueve en el universo, todo lo que existe en el universo. Eso en filosofía y en el habla cotidiana. El prime mover es la fuente, en mecánica es la fuente de energía para un sistema. Es la parte que mueve el resto del sistema. ¿Sí? También ocurre en la terminología algo que juega a nuestro favor, que es que se usa un lenguaje metafórico. Cloud seeding es sembrar nubes, es poner cristales, normalmente de yoduro de plata, para que se formen alrededor de los cristales, se condense el vapor de agua en la nube y se empiezan a formar gotas y empieza a llover. Particle smashing, smash es dar un golpe fuerte, es dar un golpe fuerte con partículas, hacer que choquen haces de partículas, eso se hace en aceleradores de partículas y tiene exactamente el mismo significado. Un slave hard disk es un disco duro esclavo. También ocurre con las metáforas que a veces no se toman del habla cotidiana como estas que acabo de mencionar. A veces se toman de otras tecnologías. En los días en que usaban cintas o cassettes, a veces se rompía la cinta, entonces se tenía que cortar la cinta magnética del sonido que tenía el sonido del cassette, cortarla, ponerla una sobre otra y colocar y pegar ambos trozos con cinta adhesiva. Eso se llamaba tape splicing. Lo mismo se hace con los genes, lo mismo hacen los bioquímicos, y eso también se llama empalme de genes. Es decir, se toma de un área de la tecnología la metáfora y se emplea en otra, y al traducirse es igual. Lo siguiente son términos que vienen del área biológica, médica. Sin embargo, cuando hay tensión en un material en ingeniería civil, eso nos puede llegar a fatiga de material, se pueden formar fisuras, exactamente como los huesos, y si la cosa es muy grave, se puede fracturar un elemento de soporte de un puente, digamos, y se puede derrumbar el puente, se puede colapsar, otro síntoma, otra metáfora biológica, y después llegan los ingenieros, los expertos, peritos, y tienen que hacer una autopsia, tienen que hacer un post-mortem. Nuevamente, una metáfora tomada del área biológica. Entonces vemos que la biología da metáforas para la ingeniería civil. Los agrónomos hablan de especies invasoras, que está tomado del campo militar. Los biólogos hablan de una invasión de virus. ¿Por qué? Porque las defensas están bajas y los virus secuestran el código genético de la célula y la obligan a producir copias del virus. Nuevamente tenemos del campo militar y policíaco una metáfora que se lleva a la biología. Lo siguiente lo vemos todos los días en el campo de la computación. Un archivo que sea demasiado grande para mandarlo por correo electrónico o para almacenarlo, lo comprimimos. O a veces el formato de archivo ya viene comprimido, como en el caso del MP3. Es un formato comprimido. Entonces, este archivo se comprime, lo cual es un término que se tomó de la física, se toma de la neumática para hacer algo dentro del campo de las computadoras. Entonces, todo esto se traduce tal cual. Afortunadamente, las metáforas son sistémicas en muchísimos casos y vienen y se pueden traducir tal cual en muchos casos, pero no siempre. Hablamos de aromatic compounds en química. Son los compuestos, se llaman compuestos aromáticos,
pero no significa que huelan bien, significa que tienen una estructura compuesta por anillos de carbono en los cuales hay resonancia y los diferentes enlaces se comparten electrones. Ahí se habla del sweet steel, que es el acero que tiene un bajo contenido de azufre. Y el pig iron no es el acero cerdo, o en el sentido de sucio, no es el acero de los cerdos, es el arrabio, que es lo que queda del material de fundición sobrante. Entonces, muchas veces hay metáforas, pero en ocasiones no las hay y nos conviene investigar. También debemos tener cuidado con los gentilicios. Un Dutch oven, Dutch es una palabra especialmente complicada porque Dutch en el idioma inglés se aplica a cosas que quieren determinada calidad, baja calidad o que implican pobreza. Eso es porque los ingleses querían, a partir del siglo XVII, querían hacer ver mal a los holandeses, o algo de mala calidad lo calificaban automáticamente como holandés. Un Dutch oven no es otra cosa que una olla que se usa para cocinar. Es decir, estaban diciendo, los holandeses son tan pobres que no tienen para comprarse un horno y en su lugar hacen las cosas en una olla. Ok. En ocasiones tienen que ver con el origen. El French seam es una costura doble entre dos piezas de tela. Se hace una costura, se voltean los elementos y se vuelve a coser de manera que la costura queda doble. Eso en español se llama costura francesa. Afortunadamente para nosotros no tiene mucha complicación, pero en francés eso no se traduce como costura francesa, se traduce como couture anglais, es decir, como costura inglesa. Sí, lo mismo pasa con la sífilis, que en inglés es la French disease y en francés es la malade anglais. Es decir, cada uno de los pueblos quiere hacer ver mal al otro atribuyéndole una enfermedad. India Ink, que es para nosotros la tinta china. ¿Sí? Y la Swedish Pipe Wrench son unas pinzas, unas tenazas especiales para apretar o aflojar tubos, y básicamente son pinzas ajustables para tubos en español. Si ustedes van y piden una pinza sueca a la ferretería, probablemente no sepan de qué se trata. Entonces, para terminar, debemos conocer. Y si no conocemos, debemos investigar. Debemos también comparar nuestro texto con otros textos. La gran mayoría de los textos con que nos vamos a enfrentar corresponden a formas ya hechas, ya cristalizadas, una orden de compra, una especificación, una hoja de seguridad. Son todo formas que ya existen y que muy probablemente ya existen en español. Debemos comparar lo que nosotros vamos a traducir con lo que ya hay en original y seguramente ya hay traducciones disponibles para lo que queremos hacer. Y debemos siempre dudar de lo que hacemos. Decía René Descartes, la duda es la base del conocimiento. Debemos dudar porque eso nos va a ayudar a ser mejores traductores. Por último, eso lo puse con toda intención en ruso. Es un proverbio ruso que se lee como Dovenai no provenai. Significa confía, pero verifica. O, dicho de otro modo, confiar es bueno, pero comprobar es todavía mejor. Debemos confiar en nuestras fuentes, pero debemos verificarlas. Debemos confiar en nuestros instintos,
pero también debemos comprobar lo que estamos haciendo, lo que estamos suponiendo. Eso es importantísimo en todo tipo de traducción, pero específicamente en traducción técnica. Espero que esto les sea una introducción para el resto de los materiales que vamos a ver.